Pues esta casa, como lo mencioné en alguna otra ocasión, aquí nació Ernesto García Cabral, junto con sus otros 8 hermanos, una sola mujer, María. De ellos yo solo conocí a 2 de sus hermanos, Antonio y Adalberto, que siguieron unidos a lo largo de la existencia, sobre todo Adalberto, con mi padre. Esta casa, todas las veces que regresó, después de que mis abuelos pasaron a mejor vida, bueno, se peleaba hasta por la piedra que habían quitado en el camino, ¿no? ¿Qué pasó con...? Yo creo que no estaría muy contento de todos los cambios que ha hecho Huatusco. Pero aquí son aproximadamente todo lo que es la casa, que obviamente ya la tenemos mis hermanos, hay una hija mía que también tiene, son 5,000 metros cuadrados a una cuadra del parque. O sea que todavía es pueblote, Huatusco, a Dios gracias. Bueno, pues esta casa, cada que tenía 2, 3 días libres García Cabral, se venía para acá. A él le tocó conseguir, a través del presidente en turno, que se hiciera la carretera que unía a Fortín con Huatusco, que solo se llegaba a lomo de mula o a lomo de caballo de todas las comunidades. Bueno, pues él logró que se hiciera eso. Y una vez que se logró, no dejó de venir en su Buick, que casi les duró toda su vida, 2, 3 días con los hijos, con tortas. Era un viaje en realidad enorme venirse de la Ciudad de México hasta acá. Ahorita se hace 4 horas y media, 5 horas, antes hacíamos 10 o más horas. Solo para venir aquí a comer su chile con apeño, para venir a echar sus chicatanas, su huevo en salsa. Siempre fue un huatusqueño tremendo. Poca o casi nada de obra hizo en el pueblo porque se la pasó fuera. Y esto, en parte, es sacado de un dibujo de Cabral, claro. 4 brochazos, nada más, pero quisimos también que fuera el recibimiento de la obra de Papachango. Yo era un chiquillo y Cabral era maravilloso con sus hijos, jugaba, se le subía uno de caballito, se la pasaba todo el tiempo haciendo cosquillas, era un padre amoroso. ¿Qué recuerdo de él? Pues eso, alegrías, fiestas, porque además llegaba y se contactaba con sus amigos, y venían tríos, y se ponían a jugar dominó, se ponían a jugar parcasé, a tocar, a tomar, porque pues en aquel entonces era la bebida, era parte, una cosa es ser alcohólico y otra ser un bohemio, y Cabral era un bohemio, trabajaba como si le fuera la vida en ello, ¿no? Mira, todas estas piezas se hicieron en la época de los 30s, fueron portadas de revistas. Aquí ya, en esas épocas, ya se admitía directamente el color, imprimirlo en revistas. Antes de eso no, Cabral tenía que hacer sus originales en blanco y negro y se le iban metiendo uno por uno en rotativa el color. Esto ya es más sofisticado, no sé si se alcance a ver, pero por algo la gente y los doctos y hasta los no doctos están de acuerdo en que García Cabral era un ser agraciado, tenía un don, no dejó de dibujar desde que nació y fue el único que tenía esta visión del mundo, que por cierto en la familia no era muy bien visto, porque aquí todos eran rancheros y todos tenían que ir a traer las vacas y a cortar el café, y Cabral se la pasaba contemplando los paisajes. Entonces llegaba el viejo y le daba sus... ¡Órale! Y no sabía bien hasta que su mamá lo empezó a... No, mijito, tú eres un ser sensible. Y guardó una revista con dibujos de Cabral que le entregó al jefe del cantón, aquí en Huatusco, por hacer un poco en memoria de... Estamos en su pueblo. Al jefe de cantón, que se lo llevó al gobernador de Veracruz, que era Teodoro A. Dehesa. Teodoro A. Dehesa vio esto y le dio una beca para ir a estudiar a la Academia de San Carlos, que en aquel entonces pues, era el Bellas Artes de ese tiempo. A los escasos 4 o 5 meses de haber llegado ahí,
lo fueron a buscar para que empezara a colaborar en periódicos, en revistas, porque era un agraciado de la caricatura sobre todo. Ganó premios, primeros lugares, etc. En fin, esto es un producto de los 30s de Ernesto El Chango García Cabral. Mira, por ejemplo, qué cosas tan diversas. ¿Qué hace una de estas cosas de Cabral? Que se sale de esa temática semiacadémica y sin embargo tenía estas cosas que eran caricaturas infantiles. Esto que yo no sé en qué estaba pensando Cabral ahí con eso, porque hay que ver esta mujer, ¿no? Dominaba técnicas, dominaba estilos, no tenía peros, sus escorzos eran tomados de cualquier punto y siempre le salían bien. No solo de caricaturas, porque mucha gente lo conocía como el gran caricaturista, y sin embargo empezaron a salir sus dibujos de la época de 1918, 20 hasta el 30, y eran unas obras maestras de Art Deco, de Art Nouveau, en ratos. Eran épocas difíciles, porque en ese entonces, bueno, siempre han sido épocas difíciles. La humanidad es muy necia, y pues Cabral fue uno de los que dibujó el verdadero rostro de México. Aquí pues, vemos más o menos cuestiones artísticas, pero esta de aquí en particular, que es Mujercita de Carpa, o que es un ruletero, gente trabajadora del campo. Si algo dibujó Cabral, fue al pueblo de México. Juan José Arriola decía, Cabral es el hombre que más ha dibujado a México. Corrijo, el que más ha dibujado en México, a México. Juan José Arriola fue un padrino tremendo de la obra de García Cabral, junto con Carlos Monsiváis y con varios más. Pero desde muy chiquillo, todo el tiempo se la pasaba dibujando, y llegaba el abuelo y le daba sus cuartazos y le decía, órale, de dibujar no sé, del dibujo no vive nadie, vaya usted por las vacas o vaya usted y ensille el caballo, y no se le daba a mi papá todas esas cosas. Entonces el abuelo decía, no, este muchachito me salió mal, y la abuela le decía, no, hijito, tú tienes una mente sutil, procura hacer lo que te gusta. O sea, desde muy pequeña edad, Cabral nació para dibujar. Yo soy la única caricatura en movimiento que hizo Cabral. y Huatusco, pues obviamente fue su paraíso. Nosotros, que nos hemos quedado a vivir aquí, pues utilizamos todo lo que es la obra de Cabral para promover lo que hacemos con gentes que manejan cursos y talleres, todo en la casa de Cabral, danza, pintura, nómbralo. Hemos llegado a tener cualquier tipo de talleres y de cursos aquí de diferentes gentes, ¿no? Yo en realidad soy aprendiz de todo y capataz de nada, y me he dedicado a copiar la obra de mi padre durante muchos años. Por eso hablo con tanto respeto, porque es muy fácil copiarlo, pero crear como él creaba, pues solo a gente muy agraciada y muy determinada y muy señalada por la vida se le da como a García Cabral. En realidad tenemos ya muchos años, hemos de tener cerca de casi 20 años que estamos haciendo esto. Y le pusimos la Casa Cabral, porque también para rescatar la obra tuvimos que hacer una AC, si no se nos dificultaba mucho todo el asunto, entonces pusimos el taller Ernesto García Cabral AC. Esto no es parte del taller, pero el taller en sí es la Casa Cabral, donde tenemos desde productos orgánicos, talleres de danza, de literatura, de cine, de teatro, todo lo que se puede dar que vaya alrededor de, pues llamémosle la cultura pura, es lo que se da aquí. Todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 7, 8 de la noche, aquí hay movimientos de diferentes grupos. Y yo pues estoy abocado a la obra de Cabral, que mostramos, como ya lo vieron, en lo que es la parte de galería de Cabral.
con gentes. El artista que quiera venir a promover su obra aquí es bienvenido. Pues mira, estuvo aquí Alfonso Reyes, desde luego estuvieron sus cuates Pedro Vargas, Cantinflas, Agustín Lara, políticos, escritores, Roberto Montenegro vino aquí, Atl estuvo aquí, el doctor Atl, Genaro Murillo. Es una lista larga de gentes que llegaban, no venían por grupos, traía 1 o 2 gentes para que se quedaran inclusive aquí en lo que es su casa, porque ahorita en este momento estamos en su casa, la sala de su casa ya cambiada porque Cabral muere en 68 y mi madre apenas hace 3 años que dejó esta casa, entonces esto se convirtió pues un poco en la casa de mi madre, con elementos de Cabral. Tenemos un arcón que estaba siempre lleno de vinos, ahora está lleno de costureros y de cosas así, que es lo que usaba. Pero la casa de Cabral no ha dejado de ser un cúmulo de movimiento cultural. A ver si así podemos borrar todo lo que ha pasado en México, sobre todo. Aquí, en esta casa, la entrada le dio cabida a un grupo en la Revolución que entraron. A medianoche llega una gente, entran y matan a 2 de aquí, y resulta que eran del mismo grupo. Fíjate, detalles como esos que... Por ahí ha de estar todavía uno de los balazos de aquí. Las paredes son pues de piedra y canto, de cerca del metro de tener. Es una casa antigua que se recuperó. Entonces, ¿qué recuerdo yo de eso? Pues era yo muy chico en realidad, porque ya cuando fui grande ya dejé de venir aquí, me fui a viajar yo por mi lado, entonces me acuerdo de chiquillo. Entonces todos estos que te menciono sé que estuvieron aquí por fotografías y me acuerdo sobre todo de Pedro Vargas, de Agustín Lara, que esos sí los viví, los conviví. Paco Malgesto estuvo aquí, toreros como Arruza, Gaona llegó a pasar por acá a echarse su yerba maestra y a comer de sus chicatanas. En fin, esto fue pues, la casa de García Cabral, que era amiguero como pocos. Le regaló una libretita donde empezó a hacer un chorro de dibujos a temprana edad. Posteriormente, ya a los 17 años, ese mismo papelito se lo llevó el jefe del cantón aquí, Joaquín, se me escapa el apellido, que además era parientón de mi papá, se lo lleva al gobernador, ese librito. Tenía 7 años y el libro tiene dibujos que dices, no, este no tiene 7 años, este ya está. Entonces el gobernador se prendió y dijo, vamos a darle una beca. Claro, la abuela, mi abuela, la mamá de mi papá, le dijo a Joaquín Castro, el jefe del cantón, este muchacho nació para no hay que apoyarlo y hay que ayudarlo. Entonces consiguió la beca. Se fue directamente a San Carlos a estudiar y a los primeros meses ya estaba prácticamente dando clases de anatomía, porque se le daba con facilidad y lo empezaron a buscar para que participara en periódicos y en revistas. Hasta que participó en esta revista, ya lo comentamos, donde se atacaba a Madero bestialmente. El director, Mario A. Vitoria, le llegan los dibujos de Cabral y lo manda a llamar y le dice, vaya usted a estudiar, es un muchacho es un genio, yo lo beco a París. Y se va a París, como ya te comenté, con un grupo de gente, ahí Roberto Montenegro, en fin, Amado Nervo, cada quien pesca matan a Madero y a morirse de hambre, porque lo primero que hacen es cortar todas las becas de todos los que estaban ahí. En París, artista, joven, pues conseguía trabajo de vez en cuando, pero le costaba mucho trabajo. Gentes de México que llegaban exiliándose de México, pues les vendía obra y más o menos salían hasta que empieza de plano a morirse de hambre, andaba enamorado con una mujer, hasta que llega a rescatarlo Isidro Fabela, porque pues eran
postres, como decía mi hermano Ernesto, postres de amor. Comían nada y se echaban postres de amor porque no les quedaba otra. Llega y lo trata de rescatar, a tal grado que lo hace por una mala jugada, un volado, por eso el libro se llama La vida en un volado, lo hace que se suba a un barco y que se vaya de ahí. Años después esa moneda se dio cuenta que el que le aventó la moneda había pegado 2 caras para que saliera fuerza, la perra gorda, y se subiera al barco y se fuera. O sea, lo engañó. La vida se solucionó con un volado. De ahí llega Argentina, 1918, se inicia La Voz del Tango, conoce a Gardel, conoce a gentes del ambiente, de ahí sale a Nueva York y de Nueva York regresa a México para permanecer en México ya. Y deja a su amor de sus amores en Francia, con una hija que se perdió además porque la mujer se mete con otro hombre, se la lleva y en Europa y en Estados Unidos se pierde el apellido. Entonces no le hemos podido localizar, ¿no? Y mira que hemos hecho la lucha de tratar. Ya mi hermana, pues de la edad de mi madre prácticamente, entonces ya de estar con mi madre y con mi padre. Ese es más o menos a grandes rasgos la historia de Cabral. La época que pasó de hambre, pues hay anécdotas para tirar para arriba, ¿no? Inclusive hubo un tiempo en que pensó hasta en suicidarse, pero llegó un amigo el día que estaba pensando en suicidarse, que había vendido cuadros, se lo llevó, se emborracharon, se le olvidó el suicidio y se quedó con unos centavos. Y como esas anécdotas de un ruso artista que no tenían que comer y llegó con un gato y mataron al gato y como no tenían gas, cortado en cachitos, lo metían en un palo y en las linternas que había para alumbrar las calles, hasta allá medio asaban de lejos de este patillo, anécdotas pues que solo es lo que hace a un artista, no necesariamente tienes que sufrir, pero el sufrir te marca pautas que los éxitos no te marcan, y Cabral sufrió mucho en esas épocas. Ya regresando aquí, pues empieza a participar en Excelsior y a hacer carteles de películas y en fin, se convierte en el gran artista conocido por todos que sale. Esa es más o menos la historia de que sale de aquí, llega y regresa. Cabral se casa a los 50 años con mi madre. Mi madre tenía 22 años, le llevaba casi 30 años. Se pasan un par de años en la fiesta. Mi mamá se empieza a hartar de las fiestas, se embaraza, nace Ernesto, mi hermano, y le dice: aquí yo ya no me voy a esas fiestas de tipo Diego Rivera y la Frida Kahlo, que hacían unos reventones, en fin, y se queda en casa. Y Cabral empieza a quedarse en el lugar. Y todos sus amigos ya viejones, ya de 50 y tantos años, ya sintiéndose, empiezan a acompañarlo y se convierten en un marido ejemplar, trabajador, amante de sus hijos. Ya no sale de su casa, salvo cuando viene con sus amigos que lo iban a visitar y se ponían a jugar parcasé, era lo que jugaban, que hacía los parcasés Cabral con los dibujos de los que iban ahí, que eran pues varios, pero entre ellos era Manuel Horta, segurito Manuel Horta iba, y Tatanacho, eran los de cajón. Iba Pedro Vargas, iba Jorge Negrete, llegaba a la casa también, que era cuate los Soler, todos los Soler, Andrés, Fernando, que eran los más allegados a Cabral, iban y se echaban sus copitas. Ya no eran las fiestas ni las borracheras. Salía mi mamá: jovencitos, creo que ya es hora de que vayan a sus casas, y los corría, así de fácil, y todos se la aguantaban. Entonces Cabral termina de hogar en su casa, con su familia, muere en su casa dibujando. En la mesa de trabajo le viene un derrame cerebral, dura 2 horas y fallece. Y lo entierran ahí mismo en el panteón inglés. Es el panteón inglés, el que está cerca del siglo XXI, ahí en México, por Cuauhtémoc.
Y cuando lo llevan y lo van a enterrar, pues resulta que no había nadie para hablar ni decir nada, pues todos nosotros estábamos acongojados. Y es David Alfaro Siqueiros el que da las últimas palabras de García Cabral, desbordándose, diciendo que era la maravilla de ser humano, que era un genio, y además eran totalmente opuestos en cuestiones políticas, y sin embargo eran amigos. Igual que Cabral no tuvo enemigos, a todos pintó bien, no fue un personaje que se ensañara, más bien las caricaturas que hacía determinaban la personalidad de la gente. Hay una de Huerta que lo ves y dices, ay, este es un asesino, ¿no? La forma de pararse, el entrecejo, todo. Así es como se desquitaba, no tanto con palabras como ahora se dice. Ahora hasta pendejean al presidente, abiertamente. En aquel entonces no, nada más daban a entender que era un pendejo, pero no se lo decían con todas las palabras. En fin, Cabral muere rodeado de su familia, prácticamente. Estaba mi hermano, había un primo, estaba mi madre. Yo llegué, pues ya había fallecido, pero estaba en México y nos veíamos diario. Años después, en 1980, porque él muere en el 68, a los 78 años, joven relativamente. En 1980 cumple 100 años como ciudad de Huatusco y deciden traérselo aquí y enterrarlo abajo de su busto aquí en el parque. Y ahí está. No hace mucho lo acabamos de sacar porque estaba hecho un asco eso. Y tuvimos que cambiarle. Yo me traje todos los huesos aquí, los limpié. Ahí tengo fotos de todo, la calavera, cállate. Pero se los limpié, los volví a acomodar, le hicimos una caja nueva, se le hizo y se puso ahí y se le puso una placa diciendo, porque no existía, aquí están los restos, para que sepan que ahí está enterrado. Todo el mundo pasaba y lo pisoteaba, estaba a esta distancia y nosotros lo pusimos pegadito, lo sacamos y lo pusimos pegadito. Y pues ahora está aquí en su pueblo, Ernesto García Cabral, a una cuadra de su casa. Y nosotros, pues todos los días que pasamos por ahí, sus florecitas. Ese es el fin que tuvo Ernesto García Cabral, amoroso, tranquilo. Y solo para decirles que son bienvenidos aquí a la Casa Cabral, a la altura del parque, a una cuadra del parque, en la Avenida 4. Son bienvenidos.